siguen entrando, entonces luego empiezo, pero después empiezan a entrar y me distraigo, entonces voy a dejar un momentito más. Ok, bueno. Ok, casi. Bueno, hoy vamos a ver un tema nuevo, que es el tema del transistor. ¿Alguno de ustedes ya lo está viendo en el laboratorio o apenas lo van a ver? No, todavía no. Todavía no, ok, bueno. Vamos a empezar entonces con el transistor. Ok, entonces, bien. Entonces vamos a empezar con el transistor. Y de acuerdo al temario, el primero que vamos a ver, hay dos tipos de transistores, pero el primero que vamos a ver es el transistor bipolar de juntura. Entonces está aquí. Juntura o de unión, ¿no? También se le conoce como transistor bipolar dependiendo cómo queramos traducir, ¿verdad? Y en este caso puede ser de juntura o de unión. Bueno, entonces recuerden, cuando estábamos viendo el diodo, ¿verdad? El primer dispositivo que hubo fue el diodo hecho a base de un tubo de vacío, ¿sí? El transistor tuvo también una historia muy similar, en este caso a ese tubo de vacío. Bueno, si ustedes recuerdan, teníamos entonces un tubo de vacío, ¿sí? Y aquí teníamos entonces una parte que vamos a poner aquí, que es el ánodo, ¿sí? Otra parte que sería el cátodo, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que surgía? Lo que teníamos entonces era de que había un flujo de electrones. Si siguen entrando, entonces. Perdón, pero algunos de ustedes también los saca, entonces hay que volverles a dar la admisión. Bien, entonces, había un flujo de electrones entre ánodo y cátodo y lo que, lo que se... perdón, lo que se hizo fue introducir una rejilla, ¿sí? Ese fue el primer paso, ¿sí? Una rejilla. Ajá. Y esa rejilla lo que hacía era, de alguna manera, controlar el flujo de los electrones que estaban fluyendo de ánodo a cátodo. Entonces, bueno, sabíamos nosotros que la circulación principal de la corriente estaba dada entre ánodo y cátodo, pero al agregar una tercer terminal, ¿sí? Esta tercer terminal podía, de alguna manera, empezar a controlar ese flujo de electrones. Es decir, no está nada más en un estado de encendido o apagado,
sino tener estados intermedios en donde se pudiese establecer que la corriente que se podía, o el voltaje que se podía en este caso introducir en esta rejilla, podía afectar la corriente, ¿sí? Y con ello entonces tener un efecto, es decir, si aquí yo tengo un parámetro eléctrico en esta terminal que modifica el parámetro eléctrico en esta trayectoria, en este circuito, entonces yo podía de alguna forma controlar o modular o modificar esta corriente, ¿sí? A través de este parámetro eléctrico. Entonces, habíamos visto que los diodos, los tubos de vacío tenían desventajas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Que se calentaban mucho. Se calentaban mucho, era una que otra. Gastaban mucha corriente, ¿no? Mucha energía. Sí, gastaban mucha energía. ¿Qué más? Eran muy grandes, ¿no? Ya cuando... Eran muy voluminosos. Ajá. Una más, ¿cuál era? Que eran muy frágiles porque eran de Eran vidrio. frágiles, exacto, sí, eran frágiles. Su vida útil era corta, es decir, no duraban mucho. Entonces, tenían todas esas desventajas. Entonces, fue en 1948, ¿sí? Cuando se inventa el transistor. Y esta palabra viene de, es una palabra compuesta, ¿sí? Ajá. Viene de dos raíces, ¿no? Una que es transfer y otro que es resistor. De hecho, de aquí, de esta, digamos que la primera, ¿sí? Sería trans y de resistor viene la segunda parte. Entonces, de aquí surge transistor. Es la idea original es la transferencia de una resistencia. Entonces, ¿cuál era la idea de este concepto? Bueno, supongan ustedes que aquí tienen un circuito donde tienen una resistencia R1, ¿sí? Y tienen la corriente I, ¿sí? Y esto es precisamente, ocurre en la entrada. Y a la salida tenemos un circuito donde tenemos la resistencia R2, este es el voltaje V0, y tenemos la misma corriente I. ¿Sí? Entonces, yo sé de que el voltaje en la entrada va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a I por R1. El voltaje a la salida va a ser igual a I por R2. Entonces, si yo encuentro la relación del voltaje de salida entre el voltaje de entrada, ¿qué tengo? Tengo que es I por R2 entre I por R1, la I se me va, y me queda R2 entre R1, ¿sí? Entonces, la idea, digo, esto es solamente un análisis conceptual, no es un modelo exacto del transistor, pero es ejemplificar qué es lo que se puede obtener con este elemento, con este dispositivo. Entonces, la idea es que si hacemos de alguna forma que este dispositivo nos dé una R2 que es mucho mayor a R1, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que vamos a tener una ganancia de voltaje, ¿sí? Si hacemos que R2 sea mucho, mucho mayor que R1. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tener un circuito, ¿sí? Que presente una impedancia pequeña en la entrada y a la salida nos presente una impedancia grande. Entonces,
esta es la idea de la palabra transistor, ¿sí? Una transferencia de resistencia. Es decir, esta R1 a la entrada pequeña me va a dar una R grande a la salida, ¿sí? La diferencia es que si esta R grande es mucho mayor que esta R1, entonces voy a tener una ganancia de voltaje. ¿Sí? ¿Dudas aquí? No. Entonces, esa es la, digamos que la idea principal, ¿no? De ahí surge la palabra transistor. Entonces, si la corriente es la misma en la entrada y la salida, este circuito me estaría dando una ganancia, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, es solamente una idea conceptual, es decir, esta corriente y si entra por aquí y sale por acá, aquí tengo BI, aquí tengo B0, entonces, ¿qué voy a obtener? Que B0 va a ser, ¿qué? Mayor que BI. Y con esto tengo una amplificación. Esa es la idea, ese es el concepto de transistor. ¿Sí? Y tenemos entonces dos tipos generales, por decirlo así. El transistor bipolar de juntura y el transistor de efecto de campo. Hay otros más también, pero ya son modificaciones mucho, mucho más leves y muy específicas. Entonces, diríamos que los dos grandes grupos de transistores son los bipolares de juntura y los de efecto de campo. Como surge primero el bipolar y es uno de los que más se usan, entonces pues vamos a utilizarlo. El transistor de efecto de campo también es muy, muy utilizado, ¿sí? También va a tener digamos, un lugar muy especial. De hecho, también mucha de la electrónica se hace con transistores de efecto de campo, con una variedad, en este caso, que es la variedad CMOS, ¿sí? Que eso después también vamos a mencionar acerca de ello. Pero vamos a empezar con esta idea del transistor bipolar de juntura. Entonces, lo primero que tenemos ahora, ¿qué es? Bueno, a ver, habíamos visto nosotros, ¿sí? La unión de ¿qué? Del material, por ejemplo, N y P. ¿Esto qué es? Esto es un diodo, esto ya lo analizamos, ¿verdad? ¿Sí? Este fue, digamos, lo que vimos en la primera parte de nuestro curso. Pero ahora vamos a agregarle una región más, que va a ser una región N, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos ahora este nuevo dispositivo, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener, ¿sí? Que es un dispositivo ahora de 3 terminales, ¿sí? Tenemos una terminal que le podemos llamar emisor, otra terminal, ¿sí? Bueno, y en este emisor lo que vamos a hacer es aquí, se pone un contacto metálico, ¿sí? En esta parte, esta es la terminal de emisor, esta es la región de emisor, ¿sí? Es diferente terminal que región. Esta sería la región de emisor. Aquí tengo a la salida una otra región con otra terminal. A esta se le llama colector, ¿sí? Y tengo una terminal más que le voy a llamar base, ¿sí? Con una región más que es precisamente la región base. A ver, todavía sin entrar en análisis, ¿qué idea me da estas palabras? Emisor, colector y base. ¿Qué les suena? Colector parece que es el que junta la energía, ¿no? Y el emisor es el que la transmite.
Ajá, el que la genera, el que la emite, ¿sí? Y la base, O sea, a lo mejor como un tipo control, ¿no? Que dice ajá, cuánto exacto, o algo ¿no? así. Haciendo la comparación con lo que veíamos de la válvula al vacío, entonces la base puede ser el que la terminal o la región que me controle que el flujo que va a ir del emisor al colector. Aquí es interesante mencionar que emisor, ¿sí? En este caso, aquí que tenemos, tenemos un material N, ¿verdad? Entonces, este material N, vemos entonces que tiene que, como está dopado, recuerden que fue dopado, es un semiconductor que se dopó, ¿sí? Se dopó de tal forma que ahora que haya que Más electrones. más electrones, ¿verdad? Entonces aquí va a haber electrones, ¿sí? El colector también es N, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? También vamos a tener electrones, ¿sí? Y el material P, tenemos huecos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en el emisor se van a estar generando estos electrones que van a buscar fluir hacia dónde? Hacia el colector, ¿no? Entonces, este sería el flujo de electrones, ¿sí? Pero sabemos nosotros que desde el punto de vista de la convencional, la corriente va en qué sentido? Al contrario del flujo de electrones, ¿no? Al contrario del flujo de electrones. Entonces, aquí tendríamos la corriente, ¿verdad? La corriente que fluye en este sentido. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa más vemos aquí? Vemos que tenemos dos uniones, ¿no? Dos junturas. Esta es la juntura J1 y esta es la juntura J2. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos ahora un dispositivo de 3 terminales y tenemos 2 junturas. Entonces, la juntura J1 es una juntura que va ¿de qué? De la base al emisor. Y la juntura J2 va de la base al colector. ¿Hay juntura entre emisor y colector? No. No hay juntura, ¿verdad? Entonces, solamente existen dos uniones. Dos uniones. Entonces, por eso aquí el nombre de juntura, ¿verdad? Sí. Bipolar, porque tenemos entonces dos polaridades. Tenemos la polaridad positiva y la polaridad negativa. Entonces, por eso recibe el nombre de transistor bipolar de juntura. Ok, entonces, esto, digamos, ¿cómo funciona? Bueno, primero, lo que nos puede interesar también es ver el símbolo de este elemento. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Nuestro símbolo de este elemento es el siguiente. Entonces, aquí tengo mi base. Aquí tengo mi colector. Y aquí tengo mi emisor. Y para diferenciar el colector del emisor, aquí yo agrego una flechita, donde esa flechita, ¿qué me indica? Me indica el sentido de quién, de los electrones o de la corriente. De los La electrones. corriente, ¿no? ¿De la corriente? Corriente, sí. De la corriente, ¿sí? Al revés. De colector a emisor. Ahora, esta misma idea, ¿sí? Esta misma idea también se puede implementar ahora, porque aquí hice un sándwich, ¿verdad? Hice un sándwich. Entonces, lo que puedo hacer ahora es, en lugar de hacer un sándwich NPN, puedo hacer ¿qué? Un sándwich de materiales PNP. ¿Sí? Y el diagrama de este, ¿cuál sería? Aquí tengo mi base. Aquí tengo
mi colector. Y aquí tengo mi emisor. Ajá, este es el símbolo ahora en el primer caso de un transistor NPN y en el segundo caso de un transistor PNP. ¿Sí? Entonces, simple y sencillamente son dos tipos. La mayoría de los libros y todo siempre describe más el NPN y lo único que se hace pues es encontrar digamos, un análisis que es muy parecido, pero ahora considerando que cambian los sentidos, tanto de los flujos, ahora en este caso, la corriente ya no va a ir em, en este sentido, sino va a ir ahora en el sentido contrario, ¿sí? Pero todo lo demás se mantiene constante. Es decir, la misma idea que vamos a mencionar ahorita del principio de operación, pues va a ser exactamente lo mismo. ¿Sale? Esto es, digamos, desde un punto de vista ilustrativo, pero en realidad, cuando se construyen estos componentes, no se construyen de esta forma, sino se construyen con unas dimensiones específicas. Ahorita vamos a mencionar. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, profe. Okay. Bueno, entonces, ¿cómo se construye esto? Bueno, la cuestión aquí es la siguiente. Digamos, si hacemos un corte transversal de este dispositivo, tendríamos algo como esto. Aquí tendría yo mi material N. Mi material, aquí tendría este sería mi material P. Y tendría entonces mi material ok, entonces tendría mi material, en este caso, N. Entonces, esta terminal de aquí sería mi emisor. Esta terminal de aquí sería mi base. Y esta terminal de aquí sería mi colector. Entonces, si ustedes se fijan, las dimensiones de esto, esta sería una sección transversal. Sección transversal. Esa sería la sección transversal del transistor. Es decir, esto que vimos acá es simplemente una idea conceptual, pero esto ya es cómo se fabrica un transistor. Entonces tengo el emisor, que estaría, digamos, esta parte pequeña. Después la base, que sería esta otra parte aquí subrayada. Y finalmente el colector. Entonces, las dimensiones del colector son mucho mayores que las dimensiones del emisor. Y el ancho o el grosor de la base es muy pequeño, ¿sí? En comparación tanto del emisor como del colector, ¿sí? Es decir, en este caso, vamos a ponerlo sí, el grosor, ¿no? El grosor o el ancho, ¿sí?
de esto, es decir, aquí si lo viésemos en un dispositivo, así como lo estamos viendo aquí, ¿no? Estaremos poniendo algo como esto. ¿Sí? Este sería mi emisor. Este sería mi base. Y este sería mi colector. ¿Sí? Es decir, para más o menos hacer una analogía entre esto que tenemos arriba y el transistor de forma conceptual. ¿Sí? Entonces, el ancho, ¿sí? El ancho, en este caso, ¿cuál va a ser el más ancho de todos? El más ancho va a ser el colector, que va a ser mucho mayor o más grande que el emisor, y este a su vez mucho más grande que la base. ¿Sí? Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, tenemos el dopado. Ajá. El dopado no va a ser el mismo en todas las regiones. ¿Sí? El mayor dopado va a estar en el emisor, ¿sí? Que va a ser mayor que el del colector, ¿sí? Y va a ser mayor que el de la base. ¿Mm? Entonces, de hecho, por ejemplo, una comparación puede ser que entre la razón de dopado entre el emisor con respecto a la base puede ser de una relación de 150:1. ¿Sí? Es decir, la base está muy ligeramente dopada, ¿sí? Aquí vamos a poner ligeramente dopada. Y el emisor está fuertemente dopado. Ajá, dopado. Entonces, la razón ahorita la vamos a ver, ahorita que empezamos a ver el principio de operación, pero es importante que tengamos esta idea, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que en el emisor pues vamos a tener una concentración muy fuerte ¿de qué? De electrones, ¿verdad? En el colector vamos a tener, pero no tan fuerte como en el emisor. Y la base, pues vamos a tener muy poco dopado, entonces aquí va a haber muy pocos huecos. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, profesor. Ok. ¿Puedo borrar? No, nada más capté el último ya. Okay. Un segundito. Sí. Ya, profesor, gracias. ¿Sí, los demás ya copiaron? Ya, yo ya. Ya, profe. Ya, profe. Bueno, entonces, dijimos, tenemos entonces dos uniones, ¿verdad? La unión J1 y la unión J2. ¿Sí? Cuando teníamos el caso del diodo semiconductor, pues solamente teníamos una unión. Entonces, esa unión podía o estar en directa, ¿sí? O estar en inversa. Pero en este caso tenemos dos uniones, entonces, ¿eso qué nos da? ¿Qué nos da? Si son dos uniones, ¿cuántas combinaciones tenemos? 4, ¿no? 4. ¿Sí? Entonces, tengo cuatro regiones aquí, entonces voy a tener región de operación
Entonces, la primera que es la que estamos mencionando ahorita es la región de activa directa, ¿sí? O la región activa. Activa. Y bueno, ponemos directa. La región activa directa, ¿sí? Se forma cuando la unión, recuerden, J1 es la unión ¿qué? Base emisor. Base emisor, ¿sí? Y la unión J2 es la unión base colector. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando la unión base emisor se polariza en directa y la unión base colector se polariza en inversa. ¿Sí? Entonces aparece una región de operación que es la región activa directa. Si ahora hacemos que la región J1, la unión, la juntura, la unión J1, la unión base emisor, se polariza en directa y la unión J2 se polarice también en directa, ¿sí? Tenemos otra región que se le conoce con el nombre de región de saturación. Y vamos a tener ahora el caso cuando mis dos regiones se polarizan en inversa las dos. Las dos están en inversa. A esta región se le conoce como región de corte. ¿Sí? Y hay una región más que es cuando la unión J1 está en inversa y la unión J2 está en directa. Esta es otra región que se le conoce también como activa, pero inversa. Activa inversa. Bueno, entonces, las regiones que más se utilizan, bueno, todas podrían tener alguna aplicación, pero las que más se utilizan son las tres primeras. La primera está directamente relacionado con la función de la amplificación. ¿Sí? Es decir, para amplificar una señal, yo debo de ubicar a mi transistor en la región activa directa. La segunda región, que es la de saturación, ¿sí? Esta la podríamos nosotros comparar al estado encendido, al estado on de un switch, de un interruptor. Y la tercera región, la región de corte, la podemos asociar a un estado off. Entonces, este caso de aquí, por ejemplo, sería el caso de un interruptor, ¿sí? Y la última región se utiliza, que en este caso les digo, se utiliza muy poco, en algunas compuertas, por ejemplo, se utiliza esta región, pero no vamos a profundizar en ella. Las que vamos a ver son estas tres primeras, ¿sí? La región de amplificación, la región activa directa para amplificar y la región de corte y saturación para tener la funcionalidad de un interruptor, de un switch. Entonces, ¿qué significa esto? Que podemos tener nosotros, o darle al transistor, a nuestro transistor, dos usos o dos aplicaciones. Uno para amplificar señales y otro para llevar a cabo características de interrupción. O bien, ¿sí? Este estado on y este estado off también, por un lado, me da la posibilidad de que sea un interruptor, pero también que me da la posibilidad de tener un estado bajo y un estado alto, ¿sí? ¿Y eso qué significa? ¿Qué puedo estar formando con esto? Como ¿Qué, perdón? estas señales de encendido y apagado, como en las computadoras. Ajá, una señal digital, ¿sí?
Sí, en este caso el estado off sería cuando esto está en 0 y el estado on sería cuando está en estado alto, ¿sí? Y con eso puedo formar una señal digital, ¿sí? Y en el caso del amplificador, bueno, pues yo sé que si tengo una señal pequeñita, ¿verdad? Después de pasarlo por un amplificador, ¿sí? Voy a tener ahora una señal grande, ¿sí? Amplificada. ¿Sí? Entonces, bueno, por supuesto que el transistor tiene muchas más aplicaciones, o sea, nos puede servir para hacer, por ejemplo, otros circuitos más complejos como osciladores, como mezcladores, como moduladores de moduladores, muchos otros más. Pero bueno, estamos empezando y ahorita nos vamos a conformar con conocer estas aplicaciones, ¿sí? Lo puedo utilizar para amplificar o lo puedo utilizar para generar un interruptor o bien una señal digital, ¿sí? Que en este caso pues puedo yo entonces procesarla después de forma digital también. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Entonces esto también se podría ocupar para control de un motor por pulsos PWM. Es que recuerdo que en los cursos de Arduino así controlamos algunas velocidades de los motores. Si me Sí, o sea, correcto la razón. al final de cuentas los procesadores del tipo que sean y en donde estén, tienen utilizan los transistores para generar estos estados lógicos de ceros y unos. Y bueno, tú puedes meter la modulación que quieras, si es PWM, si en este caso esto es el control del ancho del pulso, también lo puedes hacer. O sea, pues, vamos, todo lo que ya entra con la electrónica digital, ¿sí? La idea es que tu transistor va a estar funcionando, vamos a decirlo así, en dos estados. El estado bajo, ¿sí? Y el estado alto. El estado bajo equivale a un 0 y el estado alto equivale a un 1. Entonces aquí ya formas tu señal digital y con ello, bueno, pues ya puedes hacer muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, pero son dos, digamos, en un caso tendríamos una aplicación, en el primero que es una aplicación analógica, es decir, la señal a la salida es análoga a la señal de entrada, y en este caso tenemos tanto esta posibilidad de tener una señal digital, ¿sí? Señal digital, como también un interruptor, un simple interruptor, ¿no? Es decir, el estado on es un estado de baja impedancia, donde va a fluir la señal. El estado off es un estado de alta impedancia, donde la corriente no fluye, ¿sí? Y entonces también se puede controlar, pues, muchas cosas, ¿no? El acceso, la activación de algo a través de estos dos estados, ¿sí? Pero lo interesante es todo esto referirlo al dispositivo que estoy estudiando, ¿sí? Entonces, esto me implica que para cada una de estas regiones yo deba de tener estas condiciones de polarización, ¿sí? O de ubicar a estas uniones en estas regiones, ¿sí? Activa directa es la unión base emisor en directa y la unión base colector en inversa. Entonces vamos a considerar el primer caso, ¿sí? Que es el caso, podríamos decir, más general. Los casos de saturación y corte, podríamos decir que son casos particulares, ¿no? Es decir, la mayor parte o la mayor área en donde ocurren, en este caso, cuando veamos las curvas de corriente sobre voltaje, vamos a ver que el área de activa directa es muy amplia. Sí, la de corte saturación, bueno, también son amplias porque hay muchas condiciones que se pueden dar ahí, pero sí son casos particulares de la región activa directa. Entonces, vamos a empezar a analizar este caso, ¿sí? El caso de la unión. Vamos a poner entonces ahora nuestro transistor aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué quedamos? Tenemos aquí un
Perdón, estoy... Ok, entonces... Ok, entonces, habíamos mencionado, vamos a suponer, dijimos, lo primero que queremos hacer que es analizar la región activa directa, ¿verdad? Entonces, caso de activa directa. Entonces, para este caso, el caso de activa directa, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos nosotros entonces una que polarizar, dijimos, mi unión J1 como qué? Como directa, ¿verdad? Ahora, otra cosa que se me está pasando a decirles. Tenemos un dispositivo de 3 terminales. El transistor tiene ¿qué? Tiene 3 terminales. Entonces, dado que son 3 terminales, ¿sí? Estos, bueno, otra vez aquí tengo yo mi base, mi emisor y mi colector. Entonces, tengo 3 opciones también de poder operar este circuito. Yo sé que tengo una señal de entrada y tengo una señal de salida. Pero tengo 2 terminales solamente, entonces, ¿qué hago? Tengo 3 terminales y tengo una señal de entrada y una de salida. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿En dónde pongo la entrada? ¿En dónde pongo la salida? La entrada sería aplicando una tensión a la base y el emisor, y la salida sería por el colector emisor, ¿no? Ajá, ok, esa es una posibilidad, ¿verdad? A ver, entonces dijiste que poner la señal de entrada ¿en dónde? En la base. En la base y luego Y la salida sería entre el colector y el emisor. sí, pero hablando ya del puerto, porque al final de cuentas esto es un circuito que tiene 3 terminales o es un tripuerto. ¿Ustedes ya vieron bipuertos? ¿Quiere ver bipuertos? ¿Ya lo vieron? Sí se ve, pero ya no me acuerdo. Sí, ok. Entonces, lo que tenemos que hacer es, este es un sistema, un circuito, un dispositivo de 3 terminales o de 3 puertos. Y lo que quiero es pasarlo a uno de 2 puertos, donde tenga una entrada y una salida. Entonces, para lograr eso, yo debo de hacer común una de estas terminales a las otras 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si pongo el emisor a tierra, entonces ¿eso qué implica? Que la entrada va a ser por la base y la salida va a ser por el colector. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este caso, primer caso voy a poner aquí, es el caso de el emisor común. ¿Sí? Entonces, en el caso del emisor común, yo tengo este circuito. El emisor lo pongo a tierra, la señal de entrada en la base y la salida en el colector. ¿Sí? ¿Se fijan? El emisor es común ¿a quién? A la base. Tanto a la base como al colector. Por eso tiene el nombre de emisor común. ¿Sí? Y entonces esto, sí, ya lo puedo ver como ¿qué? Como un bipuerto, ¿sí? Es decir, aquí tengo mi entrada a mi bipuerto. Tengo mi salida de mi bipuerto. ¿Y qué es lo
¿Cómo está conformado todo esto? Esto está conformado por esto de acá. Y este emisor es común. ¿Es común a qué? Tanto a la base, esta es la base, ¿sí? Entonces esto, por ejemplo, esta tierra, ¿sí? Este sería mi emisor. Mi emisor es común a la base y es común ¿a quién? Al colector. Este sería entonces el caso de emisor común. ¿Sí? Va a haber otros dos casos, ¿verdad? ¿Cuál sería el otro caso? La base común. ¿Y cuál es el tercero? El colector común. ¿Sí? Entonces, en este caso, bueno, pues también vamos a ver otros dos circuitos. En este caso, la base va a ser ¿qué? La base va a ser ahora común ¿a quién? Al emisor y al colector. Y aquí tengo la base. Y el colector común, ahora, ¿el común cuál es? El común es el colector. ¿Sí? Entonces, esas son tres posibilidades que yo tengo para utilizar mi circuito como base, como emisor común, como base común o como colector común. ¿Sí? Entonces, en este caso, bueno, aquí tengo más menos BI, tengo más menos B0, más menos BI, más menos B0. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor, No. nada más me permite copiar tantito esa parte. Claro. Profe, entonces, creo que sí. ¿Sí? Pero pensé que sería. Entonces, estos tres casos de emisor común, base común, colector común, son como casos de uso a la amplificación de una señal. Sí, vamos a ver que cada una de estas configuraciones va a tener características distintas. Lo que queremos ahorita en esta parte es ver las posibilidades que existen, todas las posibilidades que se dan para poder utilizar a mi transistor para una aplicación específica. Sí, entonces básicamente, de hecho, esto se va a ver después que cada región tiene sus características especiales, es decir, el emisor común va a ser más adecuado para ciertas aplicaciones que el base común. Y cada una tiene pros y contras, ¿sí? Entonces, no podemos decir que una es mejor que las otras, sino son distintas y cada una de ellas me va a permitir resolver una cierta problemática, en este caso una característica específica que yo quiera resolver. Eso, por ejemplo, en el caso del emisor común, ¿sí? Bueno, es una de las que más se utilizan, ¿sí? Aquí también quiero ser claro que hay unas que se utilizan más que otras. Eso también implica que van a tener características que se van a adaptar más a un caso general de aplicación. Pero así como tiene pros esa región, esa configuración,
¿sí? Esto le podemos llamar que esto es una configuración. Estas son configuraciones. Configuraciones. Sí. Entonces, una va a tener ciertos pros y ciertas contras. Entonces, para muchas aplicaciones, por ejemplo, el emisor común va a ser muy bueno. Pero para otras, para otras aplicaciones, el emisor común no va a tener, digamos que los contras que tiene, no me van a permitir resolver una cierta aplicación. Entonces, puedo recurrir al base común, porque el base común va a tener otras características, en este caso, pues, deseables para resolver una cierta necesidad. ¿Sí? Ustedes van a llevar, si no mal recuerdo, un curso en el siguiente semestre que se llama Amplificadores Electrónicos, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, en ese curso ustedes van a profundizar mucho más en este tipo de asuntos, ¿no? Es decir, van a conocer bien, además de lo que vamos a ver aquí. Bueno, recuerden, es un curso pues introductorio, ¿no? Es decir, aquí vemos en términos generales los dispositivos y los circuitos, pero allá, por ejemplo, va a ser todo un curso de amplificación de señales, amplificadores electrónicos. Entonces ahí se va a profundizar mucho más y se van a ver las características y los pros y contras, ventajas y desventajas de cada una de estas configuraciones. Por el momento, ahorita, lo importante es que sepan que existen y que ustedes son diseñadores, ustedes son ingenieros, entonces ustedes pues deben de en algún momento tomar la decisión si van a diseñar un circuito con cuál de estas configuraciones se van a acomodar o va a ser la más adecuada para resolver una aplicación. Entonces, pues es la idea ahorita, ¿no? De que las conozcan. Entonces, son 3 terminales y en este caso podemos utilizar cualquiera de estas configuraciones y vamos a ver entonces ahorita mencioné esto porque a la hora de querer polarizar a este transistor iba a usar una configuración emisor común, entonces por eso quise hablar de que, bueno, vamos a hablar de la polarización emisor común ahorita. Bien. ¿Puedo borrar? ¿O alguna otra duda? No, No. se puede borrar. Ok, bueno, entonces vamos a borrar. Ok, bueno, entonces estábamos en mi... Entonces vamos a polarizar a ¿cómo se llama? A este transistor en configuración emisor común, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo polarizamos en esa configuración? ¿En la emisor común? Ajá. Es la entrada por la base y la salida por el colector. Ajá. Sí. Entonces, vamos a poner el emisor. Lo primero es poner el emisor común. ¿Sí? ¿Común a qué? Ahora, quiero aclarar aquí una cosa. El que sea estas configuraciones que les puse aquí, donde el emisor común, la señal entra por la base y sale por el colector, ¿sí? No es una condición forzosa. O sea, lo que define la región es que sea que el emisor sea común a ambas. Eso es lo que define que sea emisor común.
pero la señal puede entrar ya sea, en este caso, por la base o por el colector. Igual, para la región o para la configuración base común, la señal puede entrar ya sea o por el emisor o ya sea por el colector. ¿Sí? Es decir, no es rígido eso de que deba de entrar en un lado y deba de salir del otro. ¿Sí? Lo que es rígido o lo que es, en este caso, cambia es que sea común. Entonces, al decir que sea común, aquí el emisor, ¿sí? Recordemos que el emisor, decíamos, es el que tiene ¿qué? Una región que es más pequeña que el colector, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este sería mi emisor. Como que está desfasado mi lapicito, no sé por qué. Déjenme, ¿saben? Voy a desconectar un poquito mi tableta porque tengo desfasado. Mi lapicito me está. Sí. Ya, voy a cerrar esto a ver si. Ok, ya. Por eso me estaba costando mucho trabajo porque estaba desfasado esto. Ok, ahora sí. Entonces, decimos, este sería el emisor, ¿verdad? Este sería el colector y esta sería mi base. Esta sería mi base. Entonces, ¿qué dijimos? A ver, el emisor, ¿cómo está el emisor? Bueno, dijimos que queremos configuración emisor común. Entonces, para que sea emisor común, ¿qué se debe de dar? Que el emisor esté conectado a tierra. Exacto. Esta es la razón, ¿verdad? Que en este caso, el emisor va a estar conectado a tierra. Y con eso, ¿qué estamos asegurando? Que va a ser común tanto a la base como a mi colector. Entonces va a ser común tanto a mi base como a mi colector. Ok, dijimos también que el dopado, ¿cómo es el dopado del emisor? ¿Está muy dopado? Está muy dopado, sí, está muy dopado. O sea, hay, ¿qué? Hay muchos electrones aquí, ¿verdad? El caso del colector. Está menos dopado que el emisor. Está menos dopado que el emisor, ¿sí? Quizás algo como esto. ¿Y el caso de la base? Está aún menos dopado que el colector. Ajá, entonces aquí podemos poner quizás pocos huecos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es polarizar ¿qué? Polarizar mis uniones, ¿no? Pues aquí, ¿qué tengo? Este es mi colector, ¿verdad? Mi colector, entonces, esta región, a ver, este es un material N, P. A ver, voy a ponerlo con otro color. Este es material P y este es un material N. ¿Sí? N, P, N. Entonces, para polarizar la unión, esta es la juntura, ¿qué? A ver, la juntura 1. ¿Cuál es la juntura 1? La juntura base emisor. Esta de acá, ¿verdad? Base emisor, esta es
Este es J1, ¿sí? ¿Esta cómo debe de estar? En directa. En directa, ¿sí? Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues debo de poner una fuente con este sentido, ¿están de acuerdo? Más o menos. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ajá. ¿Para qué? Para que esta unión, la unión J1 esté polarizada en directa, ¿sí? Entonces, ¿qué voltaje necesito aquí? Pensando que es un diodo de silicio. 0.7. Bueno, mayor a 0.7. 0.7 de volts, ¿sí? Con 0.7 de volts aseguramos que esta unión se polariza en directa. Y la juntura 2, J2, ¿cómo tiene que estar? En inversa. En inversa. Entonces, ¿cómo debe de ser la fuente que le debo de poner aquí en el colector? Más o menos. ¿Ok? Entonces sería, ¿sí? Una fuente de este tipo, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí una fuente mucho mayor a 0.7. Vamos a ponerle 5 volts. ¿Sí? Entonces, si le pongo aquí 5 volts, ¿qué significa? Que esta unión NP está polarizada en inversa. Mientras que J1 está en directa. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo? Ya me confundí en esa parte. Tenemos que polarizar positivamente el colector. No sé, al revés. Para que se polarice en inversa, ¿cómo debe de ser? Pues con los mismos sentidos del ano y el cátodo, ¿no? Negativo con negativo y positivo con positivo. A ver, tenemos un diodo. Un diodo, en este caso es un diodo NP. ¿Sí? Para polarizar este diodo en directa, ¿cómo se polariza? En N positivo y en P negativo. N positivo. Es el voltaje, ¿no? Que el voltaje del ánodo sea mayor al del cátodo. Ajá. ¿Y cómo sería eso entonces? En el terminal P sería la tensión positiva y en el N en la negativa. Ajá. Aquí tendría que tener en el P, tendría que tener, para que esta esté en directa, aquí tengo que tener el voltaje positivo y aquí el negativo. Para que esto esté en ¿qué? En directa. En inversa, entonces sería lo contrario, ¿verdad? Esto es más, menos, más, menos. ¿Esto estaría en qué? En inversa. Entonces, ¿cómo está esta unión? Material P, tienes positivo. Aquí tienes, este es más positivo que el material, que en la otra terminal, que sería la Tierra. Entonces, este primero, J1, ¿está en qué? En directa. Y para el caso J2, en el negativo, para que esté en inversa, en el negativo se tiene que poner el positivo. ¿Sí lo ves? Sí, sí lo veo. Sí, ya te queda claro ahora. Sí. Ajá. Ok, entonces, si aquí ponemos la fuente al revés, entonces no la estamos polarizando la unión J2 en inversa, sino la estaremos polarizando en directa. Ok, entonces,
nuestras dos uniones están en las regiones que deben de ser de acuerdo a nuestra tablita, ¿sí? Para el caso de activa directa, el caso 1. ¿Ok? Yo tengo una duda respecto a la terminal negativa de los 5 volts, ¿por qué no va conectada a la base? Terminal negativa. Ajá, esta para que aquí. esté en inversa, ¿por qué no va conectada a la base? No, porque recuerda que que en este caso, este es el colector, ¿sí? Y entonces la señal que tenemos en el colector tiene que ser común ¿a quién? Al emisor, porque es emisor común. Ok. O sea, entonces tanto la señal en la base, esta es la base, ¿sí? Esta es la base. El común está en el emisor, o sea, si tú conectas el emisor es común a todos ellos. Mira, aquí podemos poner un puente, ¿sí? Y el emisor, este que es el emisor, es tierra y es común a todos. Uh-huh. Uh-huh. Y no sería Sí. emisor común. ¿Más dudas? No. ¿Sí, los demás? Profe, entonces en ese caso de la polarización en inversa, se seleccionó 5 volts para que sea mayor, más fuerte la polarización inversa, porque si es menor a 0.7 ya estaría en directa esa unión. Sí, o sea, si esto lo haces, puede ser 0.7. Ajá, pero 0.7, bueno, pero no puede ser 0.7 porque entonces, ¿qué va a pasar? Tendríamos aquí entre base, o sea, tenemos el mismo voltaje entre ¿qué? Entre base y emisor y entre base y colector. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos es que este esté, bueno, vamos a ver que hay una región donde puede ser, es que aquí yo puse 5, pero pude haber puesto 15, pude haber puesto 30, 50, ¿sí? O sea, porque mientras la región, la unión base emisor requiere de 0.7, en tú puedes tener cualquier valor. O sea, cumples con 5, cumples con 10, cumples con 20, o sea, sigue estando en inversa. Es simplemente un valor aleatorio, ¿no? Tengo que poner un valor, ¿estás de acuerdo? Entonces, puse 5 volts. Con eso que aseguramos que está en inversa. Pero si este voltaje empieza a bajar, entonces, ¿qué sucede? Pues ya estaría polarizada en directa, ¿no? O sea, corres el riesgo de que esta región no esté en directa, sino que esté en inversa. Pero que no esté en inversa, sino que esté en directa. Y ya no estés en la región. Entonces, por eso también debemos de ser cuidadosos, ¿sí? Para ver qué voltaje vamos a meter aquí. Por otro lado, y eso después se va a ver que de acuerdo a este voltaje, si nosotros también vamos a tener la posibilidad de amplificar nuestra señal más. ¿Sí? Es decir, si este voltaje se hace más grande, vamos a tener un mayor intervalo para poder, en este caso, generar lo que se le conoce como el swing de la señal, el swing de salida, ¿sí? Para que esa señal se amplifique. Es decir, pero esto ya me estaría yendo un poquito más adelante, ¿no? Si sobre esta señal de directa le metemos aquí una señal alterna, entonces esa señal se va a amplificar y si tu polarización es pequeña, no va a poder darte más que la polarización. Pero si le das más voltaje a la polarización, entonces tu señal de salida puede excursionar hasta el voltaje de polarización. Entonces te da más posibilidades de aumentar, en este caso, la magnitud de la señal de salida. Pero bueno, ahorita simplemente nos quedamos con que esto debe estar en inversa y con 5 volts cumplimos. ¿Sale? Sale. Ok, bueno, entonces, ¿qué más tenemos? ¿Qué ocurre en este caso entonces? ¿Sí? ¿Qué ocurre en este caso?
Bueno, me faltó decir antes de que nosotros llegásemos a esta condición de polarización, ¿cómo estaba? Vamos a pensar que no tenemos ninguna fuente. ¿Sí? Está nuestro transistor solito. ¿Qué pasa entonces con mi transistor? ¿Qué está pasando en estas uniones? O si para que se pueda ser un poquito más claro en esto que les estoy comentando, vamos a pensar que tengo aquí un interruptor, ¿sí? Que voy a cerrarlo, pero antes de que lo cierre, ¿qué está pasando antes de que lo cierre? ¿Alguien me puede decir qué pasa? Cuando tengo solamente este voltaje de 5 volts y esta tierra, ¿qué está pasando aquí? Se está haciendo más grande la región, ¿cómo se llama? De empobrecimiento. Ándale. De empobrecimiento, ¿verdad? Recuerden que cuando teníamos un diodo, ¿sí? Aparecía una región de empobrecimiento, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Entonces, había que vencer el potencial de esa región para que el diodo pudiese conducir. ¿Se acuerdan? Ahora no tenemos solamente una unión, tenemos dos uniones. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con estos? Por ejemplo, estos electrones que están aquí, ¿a dónde van a querer ir? Hacia la base. No, ahorita la base está desconectada, por eso A la Tierra. abierto. A la Tierra. ¿Hacia dónde van a querer ir? A la Tierra. No, ¿No? son electrones. Ellos van a buscar cargas positivas. ¿Dónde están las cargas positivas? En los huecos. Sí, pero ¿dónde están aquí de acuerdo a esta fuente? Esta fuente sí está conectada. Aquí, ¿verdad? Este es 5 volts, entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos muchas cargas positivas, ¿sí? Por la fuente. Entonces, estos electrones van a ir ¿hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿verdad? Pero ¿y estos de abajo a dónde van a querer ir? Hacia la zona de la base. No, pero aquí la base, les digo, está desconectada. Ahorita no, Ah, ok. no pinta la base. O sea, hacia esta parte. Van a querer ir igualmente hacia estas cargas positivas. Solo que, ¿qué ocurre? No van a poder por la base, ¿no? Ajá, no van a poder porque aquí se genera entonces una región de empobrecimiento, ¿sí? Y aquí también se genera otra región, porque estas cargas de aquí, estas cargas negativas van a tender a irse para acá, pero estas de acá no van a poder pasar por la región de empobrecimiento que se produce en esta zona, ¿sí? Entonces el resultado neto es que no hay corriente, no existe corriente, ¿sí? Porque aquí lo podemos ver, una de las regiones, esta de aquí, está en inversa, ¿sí? También lo podemos ver desde ese punto de vista. Una estaría en directa. Bueno, esta todavía no está en directa porque todavía no existe este potencial. Más bien, J2 está por seguro en inversa. Y si está en inversa, pues no hay flujo de portadores mayoritarios, ¿sí? Y en este caso no se establece la corriente. Bien, cuando conectamos ahora nuestro voltaje en la base, ¿qué ocurre? Se acrecentó la región de empobrecimiento en la unión base-colector
y de ya disminuyó en la base emisor. Ajá. Entonces, aquí, cuando existe este potencial, la unión base-emisor ahora pasa a estar en directa, ¿sí? Y al estar en directa, ¿cuál es el fenómeno que ocurre? O sea, se vence ese voltaje de umbral. Y entonces, ¿qué pasa con estos electrones? ¿A dónde? Vamos a suponer que por un momento no tuviésemos la región del colector, que nada más tuviésemos, ¿sí?, la región de base y emisor. ¿Qué pasaría entonces? Pues tendríamos un exceso, ¿no? Estos electrones se irían ¿hacia dónde? Hacia la fuente. Hacia las cargas positivas de mi fuente en mi base. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? O sea, estos electrones irían ¿hacia dónde? Así, pensando que no existe esta región de colector, ¿se irían ¿hacia dónde? Hacia mi Hacia la parte terminal de positiva de base, la fuente. hacia la fuente, ¿sí? Esto sería como si fuese un diodo en directa, nada más. O sea, estoy hablando de la unión J1. Esto se va ¿hacia qué? Hacia la base. Pero como tenemos el colector, como sí existe, entonces, ¿qué va a pasar con estos electrones? Se van al colector. Ok. Van a pasar, o sea, se va a generar que una velocidad de estos electrones que van a pasar ¿hacia dónde? Hacia la región de la base. Pero como estos tienen una energía cinética debido a la velocidad que adquieren, ¿y qué tenemos en la base? Tenemos pocos huecos, ¿verdad? Intencionalmente pusimos pocos huecos. ¿Con qué efecto pusimos pocos huecos? Con un dopaje pequeño. Con un dopaje pequeño, sí. ¿Pero con qué intención lo hicimos? Para que haya la menor resistencia y fluyan más. Ok, si hubiésemos puesto muchos huecos, ¿qué pasa entonces con estos huecos y estos electrones? Les cuesta más trabajo moverse. No. Recuerden que un electrón busca su hueco, ¿sí? Se recombina. Entonces, todos los electrones que se están recombinando del emisor en la base son los que van a fluir ¿hacia dónde? Hacia esta fuente. Estos son debido ¿a qué? A la recombinación. Entonces sería como tal que esa cantidad mínima de huecos hace que el exceso de electrones tenga un cierto flujo determinado, ¿no? Exacto, ¿sí? En este caso, ¿qué se busca? Que los que se vayan a la base sean los menos. Entonces, ¿qué va a pasar con los demás? O sea, llegan aquí, ¿sí? Llevan una velocidad, pero aquí, ¿qué están viendo? Son electrones, ¿eh? Van a ver aquí muchas cargas positivas y aquí ven pocas posibilidades. Solamente los que se recombinan son los que de alguna manera ya tienen asegurada que una trayectoria hacia la fuente de la base. Pero los demás, ¿qué va a pasar? Pues se van a ir hacia estas cargas positivas. ¿Sí me explicó? O sea, los electrones que no alcanzaron a recombinarse tratan de irse hacia el colector. Se van a ir hacia el colector. O sea, llevan una velocidad, los que se recombinan son absorbidos directamente por en esta rama, pero los demás llevan esa velocidad y pasan, ¿sí? ¿Pasan a dónde? Al colector. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir un flujo, vamos a tener un flujo de electrones, ¿sí? De emisor a colector y otro flujo de emisor a base. ¿Mm? Solo que, digamos, como ya dijimos, la recombinación aquí
es muy baja porque intencionalmente pusimos un dopaje muy bajo. Vamos a suponer, si aquí tenemos un número X vamos a suponer es un número X de electrones, ¿sí? Entonces, yo voy a tener un factor que voy a llamar alfa. Voy a ponerlo con otro color. Aquí tengo número X de electrones. Aquí voy a tener un valor de alfa X. Y de este lado voy a tener un valor de 1 menos alfa, ¿sí? Por X. Es decir, estos digamos, valores, por ejemplo, se calculan o se determinan de tal forma de que tengamos una baja, vamos a suponer, si X es igual a 100, ajá, yo tengo 100 aquí, y aquí hacia la base se fue 1, aquí tengo 100, y entonces, ¿cuántos se fueron hacia el colector? O sea, 100 de los electrones que estaban en mi emisor, uno se va hacia la base, entonces, ¿cuántos se van hacia el colector? 99. 99. ¿Sí? Entonces, yo puedo encontrar cuánto puede valer este valor de alfa. ¿Cuánto valdría alfa en este caso? Pues 90 y... No. A ver, si X es igual a 100, ¿sí? Por un lado, ¿qué sé yo? Que aquí se va 1 hacia la base y otro se va, y 99 se van hacia el colector. Sería 0.99, ¿no? Ajá, sería 0.99. Sí, alfa sería 0.99. ¿Sí? Vamos a ver si se cumple esto. Entonces yo tengo que uno menos alfa. ¿Cuánto es? 1 menos alfa por 100, perdón. 1. 0.1. Ya por el 100 da 1, ¿no? Ajá. ¿Sí? Y en este caso, alfa, que es 0.99 por 100, ¿esto qué me da? 99. Sí, entonces, alfa, ¿qué viene siendo alfa? Como el porcentaje de electrones que se van hacia el colector. Ajá. Sí, entonces aquí yo encuentro una relación de las corrientes. Lo podemos encontrar aquí también. Por ejemplo, la corriente, ¿qué estoy viendo? Que la corriente de emisor va a ser igual a ¿qué? La de la base más la del colector. Exacto. Es la corriente de la base más la corriente del colector. ¿Sí? Entonces, la del emisor es la suma de la base y la del colector. ¿Sí? Entonces, de aquí, ¿qué más puedo calcular? Por ejemplo, ¿qué estoy viendo aquí? Que la corriente, que la alfa, podemos verlo aquí directamente, ¿verdad? Alfa se relaciona ¿a qué? Como la corriente de ¿qué? Del emisor. No, del colector ¿No? Ah, entre la corriente del emisor. O sea, alfa viene siendo una ganancia de corriente o una relación de la corriente. En este caso no va a ser ganancia porque va a ser menor a 1.
¿sí? Y entonces, yo podría, ahora si quiero, encontrar la relación que existe entre la corriente de base y la corriente de colector. ¿Cómo le haría? Yo tengo que la corriente de base es igual a ¿qué? A la corriente de emisor menos la corriente de colector. Entonces la corriente de base va a ser igual a ¿qué? Yo tengo en este caso a, quiero dejarlo en todo en términos de ¿qué? De IC, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué tendría que ser? Sería Y no, IC entre alfa, ¿no? entre alfa, ajá, menos IC. Entonces, esto que me da igual IB es igual a IC entre ¿qué? Entre 1, entre alfa menos 1, ¿sí? Ah, ya factorizado, ¿verdad? Sí, está bien. Ajá. Entonces, ¿esto a qué es igual? Pues puedo poner aquí abajo alfa, ¿sí? Sí, como un denominador alfa. ¿Y luego qué? 1 menos alfa. Ajá. 1 menos alfa. Entonces, a esto yo le puedo llamar beta. Ajá. Beta, ¿qué sería entonces? Más bien sería el inverso de esto, porque lo que quiero calcular es que quiero calcular entonces que la corriente del colector es igual, voy a poner a beta y B. Entonces beta va a ser igual a alfa entre alfa menos 1. ¿Sí? Entonces tengo dos parámetros. ¿Y este qué sería? ¿La ganancia de qué? De corriente. ¿Sí? Es decir, si yo tengo una corriente en la entrada, a la salida voy a tener beta veces. Ahora, como beta, ¿cómo va a ser beta en comparación de alfa? Por ejemplo, para el caso que estábamos analizando, si alfa es 0.99, ¿cuánto valdría beta para este ejemplo que estamos poniendo? ¿Qué sería? Alfa, que sería 0.99, ¿entre qué? Ah, no, pero aquí no es alfa menos 1, es 1 menos alfa. Si no, me va a dar negativo. Entonces, 0.99 entre 1 menos 0.99. ¿Cuánto me da esto? 99. 99. ¿Sí me da esto? Sí, da 99. Sí, pues bien. Y sería que, aquí lo tenemos, ¿no? La razón de qué? De ganancia entre qué? Entre la base y el colector. Ujú. Bueno, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? No, eso sería copiar. No. Entonces, miren, ¿qué está pasando? Aquí tenemos estas dos ecuaciones, ¿no? Déjenme borrar todo. Bueno. ¿Puedo borrar o están es que está muy amontonado aquí todo? Sí, está bien, profesor.
Los demás ya Yo todavía estoy anotando. ¿están anotando? Ok, me avisan por favor cuando pueda ya borrar. No quiero escribir más porque ya está muy lleno todo. Ya. Sí, ¿los demás? Ya. Ya probé. Profe, ¿cómo había definido beta? ¿Vale? ¿Cómo había definido beta? O sea, ¿qué dijo que era? ¿Qué representaba? Es la ganancia de corriente. ¿Sí? IC es igual a beta por IB. Miren aquí, de hecho quiero borrar porque como ya está muy lleno esto, no puedo apuntar más. ¿Sí? Entonces voy a borrar, ¿está bien? ¿Todos ya copiaron? Yo ya. Yo ya. Sí, también. Ok, si nadie dice que no, Sí, profe. entonces borro. Ok. Entonces, a ver, tenemos estas ecuaciones. Tenemos por un lado que la corriente de colector es igual a ¿qué? A alfa veces la corriente de emisor. Y tenemos que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. ¿Sí? Entonces, ¿qué es alfa? Es la ganancia de corriente, ¿verdad? ¿Entre qué? Entre emisor y colector. Y beta entre base y colector. Uh-huh. Ya vimos aquí que beta es igual a ¿qué? A alfa entre 1 menos alfa. Entonces, alfa, ¿qué sería igual? Pues nada más tenemos que despejarlo, ¿no? ¿Alguien lo puede despejar ahí en su cuaderno y decirme cuánto? ¿Vale alfa? ¿En términos de beta? En términos de beta, claro. Ok. Beta entre 1 más beta. Ok, sería entonces beta entre beta más 1. Ajá. Ese sería el valor de alfa. Entonces, el primer, ¿qué podemos ver? Alfa ya dijimos que es aproximadamente que en este caso es cercano a 1. ¿Sí? Alfa es cercano a 1. ¿Por qué? ¿Por qué es cercano a 1? Porque estamos buscando que la mayor parte de los electrones que se están generando en el emisor se vayan al colector. Entonces, por eso dopé ligeramente mi base. Entonces, este alfa tiene que ser cercano a 1. Y beta, ¿cómo debe de ser? Beta, pues es todo lo contrario. Tiene que ser mucho mayor a 1. ¿Sí? Porque si aquí lo podemos ver, ¿verdad? Beta, si alfa es cercano a 1, ¿sí? Entonces, este valor, aquí casi 1 menos algo cercano a 1, este valor es muy pequeño y este valor entonces se hace muy grande. Entonces, beta es mucho mayor a 1. ¿Y beta qué es? Es la ganancia de corriente. Si lo queremos poner entonces otra vez aquí, alfa es igual a IC entre IE y beta es igual a IC entre IB. ¿Sí? Entonces es cuántas veces, beta es cuántas veces la corriente de base es amplificada en el colector. Entonces, ¿qué significa? Que si yo controlo la corriente de base,
Vamos a suponer en el circuito anterior que teníamos, recuerden que teníamos aquí nuestro transistor, y aquí teníamos entonces el que si aquí jalábamos un electrón, acá se iba a 99 de los 100 que había aquí. Pero si ahora, por ejemplo, en lugar de sacar uno, sacamos dos, ¿qué va a pasar? ¿98 se van a ir al colector? No. Significa que aquí debemos de tener ¿cuántos? ¿101? No. O sea, si aquí se están yendo dos, aquí se están yendo ¿cuántos? 98. 99 por 2. Y aquí teníamos que tener 100 por 2. ¿Me esperan un segundito, por favor? Sí. Un momento, por favor.
Pero una disculpa, tuve que atender un asunto y pues ya me entretuve. ¿Todos están ahí? Sí, profesor. Sí, aquí estamos. Bien, entonces, a ver. No estábamos aquí, ¿verdad? Entonces, si aquí estoy sacando 2, implica que aquí se van a ir el doble. Porque esta situación aquí ya está fija. Es decir, la tasa de recombinación ya está dada, ya no cambia. ¿Sí? Entonces, si aquí yo cambio el número, digamos, esto debido a qué? A la relación que existe entre lo que se está recombinando, entre los electrones que están en el emisor, los huecos que están en la base y los que se van hacia el colector. Entonces, lo que necesitamos aquí es, digamos, esta razón no cambia. Estos datos no cambian. Significa que si yo aumento la corriente en la base, entonces la beta es fija y la corriente en el colector va a aumentar. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy obteniendo? Un circuito en donde al cambiar yo la corriente en la base, cambio la corriente en el colector por esta ganancia que es beta. ¿Sí queda claro más o menos? Sí, esta corriente siempre va a ser proporcional, ¿no? Por la beta que ya está establecida. Va a ser proporcional, exactamente. ¿Sí? Entonces, esa beta, esa alfa ya están fijas en mi transistor porque dependen básicamente de cómo se doparon los materiales y en este caso, ¿sí? La tasa, la razón de en este caso, porque aquí lo estamos viendo en términos de ¿qué? En términos de los electrones y los huecos, pero al final de cuentas esto se traduce a ¿qué? Se traduce a corrientes. Entonces la corriente aquí va a ser que no va a ir en el sentido de los electrones. Aquí voy a tener una corriente de colector, aquí voy a tener una corriente de emisor y aquí voy a tener una corriente de base. ¿Sí? Entonces, esto me asegura efectivamente que la corriente del colector va a ser proporcional a la corriente de base, pero lo interesante es ver esto, de que la beta, que va a ser la ganancia de corriente, implica que para una pequeña corriente en mi base que yo meta, ¿qué voy a obtener? Una corriente en el colector que va a ser beta veces. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una ganancia de corriente. ¿Sí? Bueno, les ofrezco una disculpa entonces por esta situación que tuve que atender, pero bueno, estamos terminando bien. No se preocupe, profesor. Seguiríamos entonces, gracias. Seguiríamos entonces, con el transistor la siguiente clase. Sí, profesor, gracias. Hasta Sí, luego. gracias. Vale, profe. Bueno, se cuidan mucho. Hasta Gracias. luego, igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.